Una semana no complicada, extraña, digamos, con una convulsión, porque hablar de complicaciones es reducirlo, es minimizar la situación. Argentina entró en estado de shock desde el lunes. Y bueno, contame cómo se mira desde los puntos, desde los especialistas, qué dicen sobre este tema. Bueno, la verdad que sí, esto demuestra cómo la economía en el fondo es una ciencia social, ¿no? Cualquier fenómeno político, social que surge impacta en las variables de la noche a la mañana. La sorpresa que tuvimos electoral, digo, por la diferencia, que a priori no se preveía tanta diferencia, impactó a partir del lunes en el mercado cambiario, en la economía en general, y a partir de ahí las medidas que realmente son amplias, son de un costo fiscal importante, se habla de 50 miles de millones de pesos, 50.000 millones de pesos, aproximadamente entre toda la batería de medidas, que apuntan a distintos sectores. El mínimo no imponible para trabajadores formales, la suba que seguramente se dará la semana que viene en el salario mínimo vital y móvil, el bono para trabajadores estatales, el beneficio para monotributistas, todo eso apunta más bien a los trabajadores que están registrados en la actividad económica, y luego otros beneficios que apuntan a personas que están por fuera, ¿no? Que están en la informalidad, en situación de desempleo. Una medida importante va a ser esta de la baja del IVA en los productos de la canasta alimentaria, por lo menos no va a agravar la situación de la pobreza. De todas maneras hay gente que, los almaceneros están muy preocupados porque dicen, no sé si nuestro proveedor nos va a bajar el IVA. Entonces, bueno, hay toda una incertidumbre todavía. Sí, tiene que haber controles rígidos en controles esto, ¿no? rígidos, muy fuertes. Y es difícil a veces la ingeniería para aplicar en tiempo récord este tipo de medidas. Uno las termina viendo que se lanzan muy sobre la hora, muy todas juntas las medidas, y muchas de ellas requieren una ingeniería que está por definirse. Concretamente, el beneficio para las pymes, que tiene que ver con esta moratoria tributaria, que era un tema que se venía. Repásalo al tema de las pymes. Ese es un tema es muy importante, realmente es una de las grandes demandas. En el IARAL tenemos un área específicamente que trabaja con el tema de las pymes, y hay una demanda significativa por problemas que las pymes venían arrastrando de deudas tributarias, que incluso podrían llegar a contabilizar las deudas que hayan acumulado hasta el mes de agosto, ¿no? Lo importante para las pymes es que hay aspectos todavía que están por definirse, y que lo que sí se conoce es que van a tener hasta fines de octubre para poder aplicar esta moratoria. Es una moratoria a 10 años por estas deudas impositivas, y que puede de alguna manera transmitir algún alivio a este sector que, como digo, son las mayores generadoras de empleo formal, y además tienen muchos inconvenientes que están atravesando en una coyuntura. Después hay otros problemas, digámosle, más sectoriales, que son los que no están contemplados por esta medida que se han planteado, pero cuanto menos esta es una respuesta a la sociedad que reclamaba un alivio, digamos, en los ingresos de las familias, y un alivio también en las posibilidades de producción de las empresas. Está bien, está bien. Y, por ejemplo, lo de los créditos UVA, también recién hablábamos con la representante legal de las familias, y parece que también hay problemas de implementación, ¿no? Sí, bueno, en principio es sobre las viviendas que tengan un valor de hasta 140.000 UVAs. Esa es un poco la referencia de corte. Va a ser un paliativo que va a permitir de alguna manera que las cuotas hasta fin de año no se aumenten. Hay que sincronizarlo muy bien a esto con los bancos particulares. La banca nacional, el Banco Nación seguramente lo va a aplicar de inmediato, pero hay que sincronizar esta actividad con los bancos privados, porque es un subsidio que en el fondo el Estado Nacional le va a transmitir a los bancos, de manera que es un paliativo, no resuelve la cuestión de fondo de estos deudores. También los hipotecarios no son los únicos que están atados a créditos UVA. En el sector de personas que han comprado otro tipo de bienes, los automóviles, es otra situación también muy particular, los autoplanes y los créditos en UVA con automotores. Creo que probablemente podamos esperar que también eventualmente haya alguna un plan dedicado específicamente al sector de automóvil, digamos, sí, ¿no? Sí, porque a la también gente compra automóvil, utilitarios, camiones, el sector automotriz, digamos. Exactamente. Y el dólar, la otra pregunta, ahora está como tranquilo después de haber pegado un salto formidable, ¿no? Sí, sí, la ventaja es que ha transcurrido ya la semana, digamos, de mayor riesgo de que todas las variables se desbalanceen, ¿no? Es decir, yo creo que haber cerrado el viernes con un viernes tranquilo, de alguna manera siento un precedente para que el próximo martes pueda haber algo de tranquilidad. Y bueno,
durante estos días del fin de semana se pueda esperar y el gobierno tenga más tiempo para pensar algunas otras estrategias que permitan contener la cuestión económica como un todo. Habiendo transcurrido esta semana y que terminó bien la semana, creo que esto... La comunicación entre Macri y Alberto Fernández ayudó para descomprimir la situación, ¿no? Aparentemente sí, es decir, los mercados en general son muy sensibles a todo tipo de movimiento y creo que la reacción con medidas, la conversación entre los dos candidatos, que alguno de los dos va a ser el próximo presidente y demás, acercaron posibilidades, tranquilizaron de alguna manera los mercados, las acciones recuperaron gran parte del terreno perdido. Me parece que en ese sentido tiene una semana próxima bastante más tranquila. Igual se habla de un agosto con un 5% de inflación. Sí, por lo menos. Será el piso que tengamos de inflación. Hay que pensar que veníamos de 4 meses de bajas consecutivas en la tasa de inflación, con este último dato que se difundió ayer, del 2,2%. Y hay que esperar de alguna manera a ver qué ocurre. Vamos a haber tenido la mitad del mes con una inflación baja, que hubiera sido 1,5, 1,8, y la otra mitad del mes con el pego de los saltos de los precios. Hay que ver si la baja de IVA amortigua un poco las subas de precios y si alguna medida por ejemplo, la contención del precio de los combustibles, eso pega transversalmente a la economía y también puede hacer que la tasa de inflación no pegue un salto tan grande. Pero sí, por lo menos será de 5 puntos.